Muy bien, continuamos. Bien, ahora vamos a llegar al punto cuando la fe debe actuar. Y estamos en el origen, todavía en la primer pareja de seres humanos que Dios creó, porque ahí es donde se originó el pecado y ahí es donde surgió la provisión de Dios. ¿Qué nos dio Dios para que creyéramos y saliéramos de aquella condición? Él nos dio al Cordero de Dios, a su Hijo. Y desde allá, apenas ellos eran solo la pareja, no habían tenido familia. Y entonces, en el capítulo 3, versículo 21, dice: y llamó Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. En Hechos 17 dice que Dios hizo el linaje de los hombres de una sola sangre, y de esa sangre pobló la tierra. Bueno, aquí estamos viendo de dónde viene ese linaje, pero vamos a ver cómo ese linaje se estropeó, se dañó, se destruyó. Y dijo, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? Este versículo menciona muy escuetamente esta obra de Dios. ¿Qué significado, qué implicaba, qué estaba haciendo Dios al tomar aquellas túnicas de pieles y vestir al hombre? Recordemos que la salida del hombre fue cubrirse con delantales de hojas de higuera, pero eso no cubría su vergüenza. Esta acción es tomada por Dios. Dios es el que los quiere vestir, porque así vestirá su vergüenza. Tiene un significado ante los ojos de Dios y ellos aceptaron. Vamos a ver un poquito adelantándonos a qué es este significado de esa túnica. Ustedes pueden buscar en Isaías capítulo 61 versículo 10. Fíjense cómo dice, y vamos a pensar en esas túnicas. ¿Cuál fue el sentir de Adán y Eva? Claro, aquí lo está expresando Isaías, pero es el sentir de un hombre que ha experimentado que Dios cubra su pecado. Dice: en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. ¿Tenían algún poder mágico aquellas túnicas de pieles? Realmente no, pero en el significado no precisamente mágico, era una provisión de vida eterna, de salvación. Bueno, en el contexto no dice más la Biblia y no vuelve a hablar más a referirse a Adán y Eva. Entonces, cuando Dios toma la decisión
de cubrirlos con esas pieles, debemos entender que esas pieles eran de animales y Dios hizo a esos animales víctimas, los sacrificó. Claro que en todo el hombre tenía que consentir y aceptar lo que Dios quería hacer, como tú y yo tenemos que aceptar, recibir a Cristo, porque esto es lo que significa recibir, aceptar, creer en Cristo. Bueno, entonces Dios les dijo: ustedes han echado a perder todo mi plan. Yo quería poblar la tierra, pero ustedes desde el inicio están echando a perder todo mi plan. Ahora mi plan se depositará en otro que vendrá en lugar de ustedes, y voy a poner todo mi plan en él. Pero antes Él tiene que rescatarlos, tiene que renovarlos. Entonces les habló de Cristo, como nosotros lo conocemos en los evangelios. Juan el Bautista, cuando Cristo iniciaba su ministerio, le dijo a sus discípulos: miren, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La Biblia le llama al sacrificio de Cristo el sacrificio de un cordero sin mancha y sin contaminación, porque Él ofrendó su vida para rescatarnos, para renovarnos al lugar que Adán y Eva perdieron. Pero en todo está implicado que tú quieras ser vestido. Bueno, Dios les habló acerca de este cordero. Nosotros vamos a ver en los pasajes que el hombre confió en la palabra de Dios. ¿Y cómo? Si todavía no estaba escrito el Génesis. Todo el libro del Génesis se escribió siglos después, a través de Moisés. Bueno, Dios les hablaba directamente con ellos. Y vamos a verlo un poquitito aquí adelante. El caso es que ellos entendían la acción de Dios, que la muerte de aquellos corderos que les iba a ser quitada la piel y cubierto su cuerpo, significaba una muerte expiatoria. Expiación quiere decir echar tu culpa a otro. Y Dios estaba de antemano en aquel ritual de un sacrificio de un animal, estaba anunciando que la sangre de Cristo sería como un cordero, una víctima inocente que no protestaría por su sacrificio. Entonces ellos fueron conociendo por la palabra de Dios ese Cristo que habría de venir. Y aunque Él vino muchos siglos después, ellos le creyeron a Dios, que era la solución de Dios, que era la provisión de Dios, y aceptaron. Y les dijo: vayan, traigan un cordero, sacrifíquenlo delante de mí, con la conciencia de que Él está pagando la culpa de ustedes. La culpa de ustedes será puesta sobre esa víctima. Cuando Él venga, va a ser efectivo con su propio sacrificio la culpa que ustedes pusieron en Él. Y ellos creyeron el plan de Dios, lo aceptaron, porque querían volver a la comunión, al compañerismo que se había roto. Bueno, delante de Dios hicieron el ritual, quitaron la piel de los animales, se hicieron túnicas, y ¿saben qué?
ellos vivían ante la gente que habría de venir, que empezarían a poblar la tierra y a multiplicar la tierra. En ese tiempo el hombre vivía cientos de años. Bueno, ellos se fueron multiplicando y llevaban su túnica. ¿Qué significa esa túnica? Es la vida de una víctima inocente que llevará nuestra culpa. Era como un testimonio público que ellos llevaban, que ellos creían en Cristo. Bueno, aquí dice escuetamente, y Jehová Dios hizo túnicas de pieles para el hombre y los vistió. Los vistió porque ellos quisieron y aceptaron. Y ahora vemos Isaías 61:10, el contentamiento, el gozo que vino. Así lo describe. En gran manera me gozaré en Jehová, porque me ha vestido con ropas de salvación, con manto de justicia me atavió como a novio y como a novia ataviada con sus joyas. Esa vestidura, la fe en Cristo, los hacía ver, ¿verdad?, cubiertos con un manto de justicia. Dios veía la justicia de Cristo, que ellos aceptaron que se les pusiera sus ropas y su manto de justicia. Por eso mi alma se alegrará en mi Dios. Es el gozo de que Dios haya cumplido algo que sí soluciona tu problema del pecado que te separa de Dios. Dice que en Hebreos, creo que es 9:22 o 9:14, dice: cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas. ¿Cuáles son las obras muertas? Las hojas de higuera. Las hojas de higuera, lo que representan las hojas de higuera, son los esfuerzos del hombre por cubrir su pecado, que no lo puede lograr. Bueno, la sangre de Cristo quita de tu conciencia ese esfuerzo y te lleva a reposar y a descansar que Dios lo hizo, que Dios es el que trajo la solución para tu pecado, para renovarte, rescatarte, volverte a poner en el lugar que Él te quiere tener. Pero no olvides que está implícita tu voluntad, lo que tú quieres, si quieres. Por eso Dios llama al arrepentimiento, que pares tu vida y que termines con ella, y que te vistas con la vestidura de Cristo, ya no simbólicamente, sino espiritualmente. Tu corazón, tu mente, tu conciencia es la obra de Dios para cubrir tu desnudez, para tener justicia. Pecado significa criminal. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El pecado es infracción de la ley. El que peca infringe también la ley. Entonces, es lo que describe un criminal. Y Dios está proveyendo para ese criminal una provisión, no sin justicia, porque Dios castigó tu rebelión, tu desobediencia en Cristo. Bueno, en este hecho de que ellos aceptaron, la fe empezó a mostrarse. 2 cosas Dios viene trazando desde el inicio, desde allá, cuando apenas ellos eran los primeros pecadores: la justicia y la fe.
Dios hace justicia cuando el castigo que a ti te corresponde, aceptas que lo lleve Cristo. Y Dios prueba tu corazón si tú tienes fe. Porque no solo es que quite el castigo, sino que tú quieras ser vestido con la vida de Cristo. Muchos no quieren ir al infierno, pero no quieren ser vestidos con la vida de Cristo. No quieren tener relación con Cristo. No quieren aceptar su camino, su verdad, su vida, sus promesas, su proyecto. No quieren el carácter de Cristo. Bueno, muchos quieren pecar sin recibir castigo y dicen, Dios perdona. Sí, perdona sobre la base de que tú aceptes a Cristo. Sobre esa base Dios perdona tus pecados. Si no es así, Dios sería un Dios injusto, porque tus males que has hecho a la creación, a tu prójimo, a ti mismo, las blasfemias, los insultos que has hecho a Dios, ¿cómo serían castigados? Bueno, hay una manera, que esos castigos caigan sobre ti, o que tú quieras que Cristo los lleve, entendiendo que es por gracia, sin que lo merezcas, para que la justicia de Dios sea satisfecha. Bueno, estamos viendo ahora el centro del tema que estamos viendo, la fe. ¿Qué es la fe? Aquí estamos viendo que la fe, Adán y Eva fueron los primeros que aceptaron la obra de Dios creyéndola, creyendo lo que vendría a favor de ellos por Cristo. A favor es por gracia, sin merecerlo. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Qué justificaba que ahora Dios incluyera en sus planes, en su amor, en su bondad, en su riqueza que Él tiene, traerla a un hombre pecador? ¿Cómo podría justificar Dios? Por la fe en Jesucristo. Es lo que justifica que Dios ame y perdone a un pecador y lo incluya en su gloria, lo incluya en sus bondades, en su protección, en su guía. ¿Qué justifica? Solo que tú creas que por Cristo Dios te otorga esa gracia, te justifica por la fe. En Efesios 2:1 dice, Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Esta también es una expresión de Adán y Eva, seguramente, porque ellos experimentaron la muerte, el rigor del pecado que es muerte. Un versículo dice claramente así, el pago del pecado es muerte. Y dice, Dios nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y en Efesios 8:9 dice, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios, no por obras muertas, no por obras para que nadie se gloríe, que tiene algo a su cuenta, algo especial, una reserva que Dios puede tomar en cuenta. No, nadie se puede gloriar de la salvación
sino que la recibió sin merecerla. Por gracia somos salvos, por medio de la fe. Entonces, estamos viendo que la fe viene corriendo desde el inicio. Y esa fe en Jesucristo es lo que nos justifica. Y nos justifica también de parte nuestra. Quiere decir que la ley de Dios ya no encuentra nada por lo cual condenarte. Estás limpio de pecado ante la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Cristo responde por ti. Cuando tú lo aceptaste, Él te cubrió con ese manto de justicia y con esas ropas de salvación. Y la ley ve que tú tienes al que te presenta perfecto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto solo es por la fe. Esto es una fe viva. Es una fe que limpia nuestras conciencias de obras muertas. Tu esfuerzo, tu cuidado, tu pendiente, tu temor. La conciencia dice, ya encontré un fundamento de una fe viva. Y en Hebreos 10, 38 y 39 dice, mas el justo, este justo que estamos describiendo, que ha sido vestido, el justo vivirá por fe. Esa es una ley para caminar con Dios. Tú nunca te puedes quitar ese manto, porque sin ese manto Dios te ve como tú eres. Y siempre confiando en ese abrigo, en esa cobertura perfecta. Un manto es, era la figura que llevaban los apóstoles, los profetas, el Señor Jesucristo, el manto que ellos, los guardias que cuidaron que la ley de Roma se cumpliera en él. Ellos quisieron romper su manto y tocar cada quien un pedazo. Bueno, ese manto, el manto que Elías abandonó, el manto de los profetas, es una cobertura que te hace agradable a Dios. Porque ese manto representa que tú tienes tu fe en el que ha muerto por ti. Bueno, entonces el justo vivirá por fe. Y si retrocede o se aparta o deja la fe, dice, no agradará a mi alma. Porque Dios te vuelve a ver en tu injusticia. Ya para terminar nomás les daré esto. La fe debe tener el fundamento de la fe. La fe tiene su fundamento y el fundamento es Cristo. Ahí donde está mi seguridad, mi confianza, mi paz, mi comunión, mi compañerismo. La fe descansa y se posa en Cristo. Es el único lugar que tiene la fe. La fe debe tener un fundamento de la fe. Por eso Dios dice, y en ninguno otro hay salvación, porque no se ha dado a los hombres bajo el cielo ningún otro nombre en el cual puedan ser salvos. Dios no ha dado al hombre ningún otro nombre sobre el cual él pueda salvarse. También dice en la Biblia, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el hombre, el Hijo del hombre. Es el único mediador. Nadie
puede ejercer el ministerio de mediar entre tú y Dios. Nadie puede hacerlo, porque es un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a ver qué dice aquí Primera de Pedro. Estoy haciendo, obviamente, mucho énfasis en una fe que actúa, que es agradable a Dios, la única fe viva que produce obras vivas. En Primera de Pedro 1:18 dice, Primera de Pedro 1:18 al 21. Fíjense, siglos después, el apóstol Pedro escribió esta epístola a todo el cristianismo, a todos los cristianos, y Pedro está hablando de este fundamento. Dice, fíjense cómo lo escribió, cómo lo declara: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Desde Adán y Eva viene una vana manera de vivir, y de esa vana manera de vivir dice que fuimos rescatados, no con cosas corruptibles como oro o plata. No puedes lograr el rescate con cosas materiales, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Esto es lo que vieron Adán y Eva cuando Dios les habló: un cordero, la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Dios vio que el hombre no iba a permanecer obediente ni fiel, que iba a creer a la voz del diablo y que iba a desechar su palabra. Bueno, dice, ya destinado, ya estaba preparado él desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Esos postreros tiempos, estamos hablando del día que él nació en aquel pesebre. Y lo que Dios les había anunciado a Adán y Eva, ahora se está cumpliendo ahí, en el pesebre. Él era el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo. Y dice, y mediante el cual ustedes creen en Dios, quien le resucitó a él de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Esta es la obra de Dios, es la iniciativa, lo que Dios puede proveer para tenerte otra vez con Él. Ese rescate habla que Él fue al mercado de los esclavos y allí nos encontró atados con cadenas de muerte, y el dueño de esos esclavos es el diablo, y las cadenas son el pecado. Y cuando va Cristo a ese mercado, le dice: estos hombres no merecen tener lugar contigo. Si tú los aceptas, ya no eres un hijo de Dios santo. Y le dijo: yo voy a pagar un rescate por ellos, voy a dar mi vida para que ellos sean cubiertos su pecado. Y si ellos me reciben en su corazón, tú ya no vas a verlos a ellos, me vas a ver a mí, y tú no me puedes retener. Esa es la acción. Él vino a ese mercado de esclavos
y ofreció, ¿verdad? Saben que Satanás es el fiscal que condena a los pecadores. Él formula todas las pruebas de pecado y le dice a Dios: tú no puedes perdonar a este hombre. Y Dios tiene la respuesta, el manto de justicia por la fe. Cuando nosotros recibimos a Cristo, estamos aceptando que Él nos cubra con su manto de justicia. Bueno, ya nomás cito este pasaje y terminamos. Es Romanos 3, del 22 al 26. Fíjense, desde allá está viendo hasta aquí la doctrina de la justificación. ¿Cómo puede Dios justificar al pecado? Por la fe en la sangre de Jesucristo. Lo que significa el valor, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dice en el 22, la última frase del 22, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es la herencia de Adán, es la herencia de esa desobediencia. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención, mediante el pago de una vida sublime por el pecador. Es la oferta de Dios para justificar a uno por la fe, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia nuestros pecados pasados. Esperó hasta que tú le abriste tu corazón, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia. Esta es la justicia que vale, la que Dios nos imprime creyendo en Cristo, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Dios es justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Bueno, todo esto proviene de Dios, y la fe nos hace confiar, creer, descansar. Nuestra conciencia encuentra un fundamento que Dios nos está dando. Si yo me lo pongo, si yo me cubro y digo, Dios no puede mentir. Y así viene la fe desde allá. Bueno, vamos a seguir hablando de algunos ejemplos de estos hombres antiguos. Aquí me centré en la vida de Adán y Eva, para ver el origen de la fe, la justicia de Dios, y respaldado y apoyado con la palabra en el Nuevo Testamento, que Dios nos hace voltear hacia el principio. Siempre ha sido así. Muy bien, por hoy aquí paramos, y con el favor de Dios la siguiente semana continuamos. Estamos viendo esta fe que realmente trae resultados. Dios los bendiga.